Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas, con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros de México y en el mundo. Y ya en este momento muy cercanos al fin de año, lo que quisimos es hacer una reflexión sobre lo que ha sucedido en los mercados bursátiles más importantes del mundo. No sobra decir que fue un año verdaderamente difícil, donde la mayor parte de las bolsas perdieron dinero, fueron muy pocas, poquitísimas las ganadoras, y las razones fueron múltiples. En primer lugar, un crecimiento inusitado de la inflación. A partir del 24 de febrero se enfrentó el mundo a una atrocidad que fue la invasión de Rusia a Ucrania, con efectos muy nocivos para Europa. En fin, ha sido un año muy, muy complicado y se ha notado, y eso hizo o trajo como consecuencia que las bolsas tuvieran una contracción muy importante. Hay que decir que sí, venían las bolsas en el mundo en lo general de años con grandes utilidades, aún en las épocas de pandemia. Bueno, pues aprovechando esto, yo les voy a platicar, por ejemplo, en Estados Unidos, cuál fue el resultado de sus bolsas de valores. Tenemos que el Nasdaq es un índice muy importante donde cotizan muchas de las empresas tecnológicas que en este periodo han sido de las más castigadas, pues perdió 30%. Después el Standard & Poor's, que es el índice más robusto, donde están las 500 empresas más importantes que cotizan en la bolsa de Nueva York, pues perdió el 18.3%. Y cuando vemos el Dow Jones, que es quizá el más conocido y el menos importante, pues también vemos una contracción del 8.6%. Por contraste, una de las pocas bolsas del mundo que tuvo un rendimiento positivo en dólares este año es la bolsa de Brasil, con un rendimiento positivo del 4.7%. Y a la Bolsa Mexicana de Valores, honradamente, no le fue mal. Tuvo apenas una contracción del 3.9%, con lo cual se ve muy bien comparada con el resto. En Europa las cosas son muy parecidas. Las bolsas europeas en conjunto perdieron como el 16%. Alemania, el índice alemán perdió 18%, el del Reino Unido el 9.5%, Francia el 14%, y hubo países más castigados, ¿no? Como por ejemplo Italia con una contracción del 20%, Suiza del 17% y España del 12%. En la reunión de Asia-Pacífico, que debería de haber sido la mejor librada, pues también hubo efectos negativos, porque el comportamiento de China realmente arrastró hacia abajo a toda la zona. El mercado chino perdió en dólares 27%. Yo creo que es una de las bolsas que más perdió, junto con Nasdaq. La bolsa japonesa también perdió el 19%, la de Hong Kong 17%. O sea que fue un año francamente malo. Es una crisis bursátil importante. No hacía muchos años que no veíamos contracciones de este tamaño. Sin embargo, déjenme decirles lo siguiente. Estuve analizando las crisis como esta en los últimos 50 años, y el promedio que se tardaron las bolsas en recuperar fue de 18 meses. Primera observación, las bolsas siempre se recuperan. Puede tomar un poco más, un poco menos de tiempo, pero siempre se recuperan, lo cual es una noticia alentadora para aquellos que han participado en estos mercados, aquellos que tienen la madurez para esperar y saben soportar los malos momentos que se presentan cuando se presentan, como los que estamos viviendo. Pero también en un análisis bastante serio que han hecho las gentes del licenciado Gordillo, creemos que la oportunidad de recuperación está enfrente.
La contracción fue de tal tamaño que yo creo que se tocaron, nos están tocando pisos y que lo que queda hacia adelante es la oportunidad de recuperarse con mayor o menor tiempo, con mayor o menor velocidad, pero no tengo la menor duda de que estamos en la antesala de la recuperación. Y yo le pediría al licenciado Gordillo que nos diga un poco cuál es la expectativa de crecimiento sobre los precios actuales de los distintos índices que mencioné yo anteriormente. Jorge, ¿por qué no nos platicas tu análisis? Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, lo que vivimos doble golpe a las bolsas de valores. Primero, esta subida en las tasas de interés le hace competencia, le empezó a hacer competencia en la inversión. Conviene en algún momento considerar invertir en bonos, porque los bonos ya están pagando mucho más de lo que pagaban, casi el 0% en Estados Unidos o muy bajos en otros países. Y luego, lo que puede provocar este aumento en las tasas de interés tratando de contener la inflación, que es enfriar a la economía que viene de post-COVID, que viene con dificultad de recuperación en la crisis por la pandemia. Este imposible enfriamiento claramente le pegó en la perspectiva y en la percepción de los inversionistas sobre el mercado bursátil. Y esta corrección lo que ha provocado es que a las condiciones actuales o las condiciones que se vienen para el 2023, que son complicadas, con una posible recesión temporal, te agarre el mercado mucho mejor, en una posición mucho más barata, mucho más atractiva, y eso con esa simplemente nos hace pensar que va a haber una mejora en el rendimiento. Se va a seguir corrigiendo el múltiplo, el precio por utilidad. ¿Por qué? Pues porque en algún momento sí veremos algunos malos reportes de las empresas al principio de año que se empiezan a ver dificultades en sus utilidades, pero con los precios que se tienen seguirán siendo muy atractivas y creemos que van a observar rebotes muy interesantes. En el caso de Estados Unidos, el Nasdaq tenemos una expectativa de consenso de crecimiento de alrededor de 25%, para el Dow Jones y el Standard & Poor's cercanos al 14%, 15%. En el caso de México y Brasil, que fueron de los menos golpeados este año, hay todavía expectativas de que puedan generar un crecimiento arriba del 20%, aunque en estas dos economías el riesgo es un poco mayor. Para Europa, la expectativa es que pueda crecer alrededor del 15-16%, para China alrededor del 20%, Japón alrededor del 14%. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Me gustaría tratar de explicarle a la audiencia algunos de los términos que usaste y que usamos nosotros para fines de análisis, como el famoso múltiplo, ¿no? Bueno, pues el múltiplo es un numerito que es la consecuencia de dividir el precio de una acción entre las utilidades de la empresa, y a lo que nos lleva es a decir cuántas veces está dispuesto el inversionista a pagar por las utilidades de la empresa en ese año. En el índice Nasdaq, el múltiplo promedio pues andaba en 40 veces. 40 veces las utilidades, pues siempre parece muy exagerado, aunque por el otro lado, estas empresas tecnológicas pues justifican ese múltiplo porque han generado utilidades con una velocidad brutal, ¿no? El crecimiento de las utilidades también va en relación con lo que uno está dispuesto a pagar por ellas. Sin embargo, ese múltiplo de 42 se baja hacia adelante a 25 veces, o sea, están a la mitad del múltiplo. Eso quiere decir que ya están en precio, que aún quedándose el múltiplo en 25 veces multiplicado por las utilidades que tengan en el año, pues van a poder ser capaces de generar un rendimiento para el inversionista a través del precio de 20-25% en el caso del Nasdaq. Ahora bien, son mercados de riesgo, todos van a tener un comportamiento pues muy individual, ya dentro de los índices las acciones harán también lo propio, como dice el licenciado Gordillo, vamos a poder ver grandes utilidades en algunas, en otras a lo mejor vemos contracciones también muy importantes, pero en el global yo sí estoy convencido que estamos en la antesala de la recuperación y que esta crisis, como casi todas las que hemos visto en el pasado, pues va a tener una duración de entre 18, 12 y 24 meses
para ser conservador. Ahora bien, el consejo al final, los que se metan a invertir en acciones lo deben de hacer primero sin crédito. O sea, a mí siempre la vida me ha enseñado que meterme a inversiones de riesgo con dinero prestado es una pésimo consejo. Hay que meter dinero de veras que no estemos apalancados, número uno. Y aparte poner el dinero que sabemos que no vamos a necesitar en los próximos 24 meses, porque ese es el plazo que tenemos que darnos para evitar, si sucede algo que no tengamos en el radar, tener y darle el tiempo a que las bolsas se recuperen. Los inversionistas que entraron con nosotros en años pasados, bueno, pues tuvieron un 2022 bastante malo. La mayoría de ellos se han aguantado y estoy seguro que en el 23 van a haber recuperado lo que perdieron en el 22, pero ya tienen amarrado todo lo que ganaron desde el 14, 15, 16 y 17 en adelante, que fueron magníficos crecimientos de las bolsas, sobre todo de las bolsas internacionales. Esa es la perspectiva de los mercados. No sé si quieras agregar algo, mi querido Jorge. Sí, si me permites hablar un poquito del sector tecnológico, porque ese fue el más golpeado. Ahí está representado con el Nasdaq. Por muchos años nos acostumbramos a ver estas empresas creciendo constantemente en múltiplos muy altos, y no importaba que fueran caras porque enseñaban constantes crecimientos. Era una empresa de crecimiento que estaba completamente evolucionando, entrando en moda. Y ahora que vemos reveses, empieza la duda de que si este sector ya va a desaparecer o va a cambiar o ya no es atractivo. Nosotros no pensamos eso. Pensamos que necesitaba una corrección, y lo que se viene para los próximos años es un cambio importante en la tecnología, en cómo van a ser las ciudades inteligentes, los carros, la gente. O sea, sí, seguirá siendo la tecnología la base del crecimiento del mundo. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Pero bueno, es nuestro último programa de este año. Les deseo a todas las gentes que nos han acompañado a lo largo del año en Milenio Mercados en Perspectivas lo mejor para el año entrante, con muchísima salud, que lo pasen muy bien en compañía de sus seres queridos. Muchas felicidades, muchas gracias por estar con nosotros, y pronto estaremos aquí nuevamente en Milenio Mercados en Perspectiva.